¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de panadería de Arturo Blanco. Bien, pues como ya sabéis, si crees que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bueno, pues hoy vamos a tratar un poco de cómo está evolucionando este año en el que estamos, en el 2023, y cómo nos va en el mundo de la panadería. Evidentemente, pues ya sabéis que la historia no es muy positiva, que digamos, porque en términos generales siguen cerrando panaderías pequeñas y medianas, y las que son más grandecitas pues tampoco creéis que van especialmente bollantes. Se junta un poco todo, ¿no? Se junta lo que venimos arrastrando del año pasado, que es una subida brutal de los costes de la materia prima, es una subida también de los costes salariales, y todo eso pues al final parece que se va suavizando un poco, pero claro, estamos bajando a un ritmo que no es evidentemente el que puede soportar muchas empresas. Entonces siguen cerrando empresas en España de panadería, lo cual es lamentable. Obviamente están bajando el tema de los combustibles, el tema energético y tal, pues sí, afortunadamente sí, pero vamos, es que era de recibo que no puede seguir subiendo indefinidamente, ¿no? Entonces, a nivel de IPC y de la segunda derivada, que es la de los alimentos, que sigue subiendo, aunque el IPC vaya bajando, porque el IPC es exactamente lo mismo, tiene que bajar a fuerzas, porque si el año pasado estaba subiendo a 10, pues evidentemente, con que no suba a 10 este año ya baja, pero como resulta que parece que no, pero es acumulativo, pues eso va cayendo en nuestras espaldas y sigue siendo difícil de mantener. Evidentemente, el hecho de que vaya bajando algo todo este tema, pues es bueno porque empieza a ser algo menos de presión de la que ya teníamos, pero es que esa presión ha hecho que mucha gente no sea capaz de soportarla. El tema de los trabajadores pues también incide, porque cada vez, supongo que os dais cuenta, que el coste salarial es mayor y el coste profesional no va acompañado de esa subida de coste salarial. Cada vez nos cuesta encontrar más personal, y ya no personal cualificado, que también, sino personal simplemente, pues eso, para cubrir plazas que tampoco que sean de especialista, pero tenemos unos horarios y tenemos unas costumbres que son difíciles de conjugar con el tema laboral, ¿no? Y con el tema social, dado que la gente pues tiene su parte de razón, pero no quiere trabajar en fin de semana, no quiere trabajar con unos horarios que no se le acomoden a lo que quiera que sea que le hace falta, y eso complica pues encontrar personal para poder mantener las empresas. El tema de impuestos, el tema de contratos, el tema de todo esto, pues está, digamos que poniéndole la guinda a la dificultad de toda la subida de los costes de materias primas y de impuestos, que también nos han subido a todos. Por otra parte, escucho muchas veces en televisión, y mira que veo poca televisión afortunadamente por una cuestión de salud mental ya casi, porque ponen las noticias y parece que vivamos en dos mundos diferentes, ¿no? Uno que te van diciendo que todo está mejorando de maravilla y que la economía seguimos creciendo como unos campeones, y otro que te encuentras pues ya en tu propia casa y con todos los compañeros que vas hablando, ¿no? Que todo el mundo está casi subsistiendo más que más que ganando dinero. O sea, estamos ya en un modo de a ver si me llegaba a pagar. Y en panadería, pues bueno, pues siempre ha sido un negocio bastante rentable, pero a día de hoy, como digo muchas veces en los cursos o en las charlas, o sea, la panadería tenía un margen, vamos a decir, por poner un número, de 10, y bueno, pues si no gestionabas especialmente bien, se te quedaba en 7. Pero es que el margen que tenemos ahora es 2. Como nos equivoquemos gestionando, pasamos a -1 o a -2. Y esa situación es bastante compleja, porque bueno, pues las medidas que están tomando, como la de bajar el IVA en el pan común, generan más confusión y generan más problemas y generan más historia que al final lo que le aportan de beneficio al consumidor final. Porque evidentemente para todos nosotros es un cambio de, pues el que tiene cajas automáticas, modificarlas, y luego con el tema de Hacienda, pues ir con mucho cuidado, porque como patinemos un poco, pues evidentemente nos van a dar en las cachas.
Pero además de todo eso, pues se habla también de topar los precios, ¿no? Cuando para mí el término topar ya está mal utilizado, o sea, tiene una mala intención y además está mal utilizado, porque topar no es limitar, que es lo que quieren hacer al final. Limitar los precios, esas épocas ya las hemos vivido y no han sido precisamente de bonanza, ¿eh? Aparte que si limitan el precio y ponen la cesta esta de 200 productos para que los supermercados puedan hacer una cesta solidaria, lo de solidario no sé para quién, porque evidentemente, imaginaros que mañana dicen que los supermercados pongan el pan a 0,50 la barra de cuarto. Pues muy bien, campeón. Pues te acabas de cargar todos los negocios que hay alrededor de un supermercado. Porque si el panadero tiene que hacer su barra y venderla a 0,50, ya puede ir cerrando la puerta, porque evidentemente va a palmar dinero, sí o sí. Pero, evidentemente, y me da igual el color que haya en ese momento en la política, normalmente los políticos no han tenido una puñetera empresa en su vida, con lo cual pues tampoco saben exactamente la consecuencia de lo que están haciendo, por más que tengan 145 asesores. Como yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en los ministerios y de tratar algunos temas en agricultura y en educación, pues entiende uno que al final hay una parte que son los técnicos, que básicamente se limitan a cumplir con la legalidad y que todo vaya bien y que procuren no tocarle mucho las narices a la hora de hacer modificaciones. Y por otra parte está la parte política, que bueno, que quiere, pues eso, apuntarse una medalla y decir que es que ha cambiado un montón de cosas, siendo totalmente inconsciente de la consecuencia que puede acarrear. Y ya os digo yo que si limitan un precio en el pan, pues vamos a tener un problema y muy serio, ¿vale? Y para cuando queramos solucionarlo, pues más de uno se ha ido al carajo otra vez. Y los que se van al carajo ya no vuelven, ¿eh? O sea, el tipo que cierra una empresa, si la cierra mal, tiene deuda para el resto de su vida. Y si la cierra bien, tiene un problema de tres pares de narices igualmente. Entonces, cuando tú has tenido tu empresa, ahora cierras, y siendo optimista, ¿eh? O sea, un optimista es un pesimista mal informado. Tú has tenido tu empresa 25 años y la tienes que cerrar y mañana te vas a trabajar para tu vecino. Eso es bastante complicado, ¿vale? Tanto moralmente como físicamente como anímicamente. Entonces, así está un poquito el tema. O sea, no tenemos ayuda ni se la espera. Yo siempre digo igual, ¿no? Yo con que no me molesten ya me conformaría, pero no es el caso. O sea, seguimos ahí con cada vez más normas, con cada vez más exigencias, con cada vez más inspecciones, con cada vez más historias. Y lo de las inspecciones no es que me parezca mal, ni mucho menos, pero vamos, que ya que no me echas una mano, tampoco estés por la labor de andar tocándome las narices, y espero que todo el mundo esté en condiciones y en regla de lo que tiene que estar. Eso no significa que nadie se tenga que saltar la ley ni la normativa, en absoluto. Pero bueno, dejándolo ahí, que parece que es como una lectura bastante negativa de lo que hay, pero que no pretende, sino que al final lo que hago es una lectura, intento realista de la situación que hay, porque es lo que vivo todos los días en mis asesorías, en mis cursos y en mis charlas con panaderos por toda España. Pues vamos a ver un poco qué opciones podríamos tener, ¿no? Porque evidentemente sí que es verdad que hay panaderías que cierran y hay otras que aguantan y hay otras que, bueno, pues van funcionando, vamos a decir, más o menos bien. Bien no es como antes, pero bien es que por lo menos sigue siendo negocio, lo cual es importante. Entonces, hay denominadores comunes que siempre se juntan en este tipo de negocios, ¿no? Entonces uno ve que hay panaderías que siguen tirando para adelante y que siguen teniendo gente y que siguen funcionando más o menos bien, y hay otras, pues eso, que cada vez van a menos y que hay como una especie de apatía, pero evidentemente no es porque tengan un mal producto, porque yo creo que mal pan ya no hay en casi ninguna panadería. Te puede gustar más o menos, pero mal pan no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final es una cuestión muchas veces de gestión, de punto empresarial. Y ahí sí que tenemos muchísimas carencias, ¿eh? O sea, digo muchas veces que puedes ser el mejor panadero del mundo, que si eres un mal gestor, pues te va a ir bastante mal. Porque por muy buen pan que hagas, si al final no controlas tus costes, si al final no controlas tu productividad, si al final no haces un marketing, pues evidentemente cada vez vas a vender menos.
Lo explico con ejemplos muy sencillos, ¿no? O sea, hay algo que ha cambiado muchísimo y es que son los hábitos y los hábitos de consumo son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Las costumbres a la hora de comprar y sobre todo la competencia. O sea, antes teníamos una panadería y bueno, pues había una cola que aguantaba una hora la cola y compraba el pan. Ahora antes de llegar a esa panadería tienes 5 puntos donde puede comprar el pan antes de llegar a tu casa. Entonces, evidentemente, o damos algo que sea diferencial o somos uno más. Y si eres uno más, como siempre digo, vas a competir en precio. Entonces, tenemos que aprender a vender nuestro producto. Y eso que parece una tontería, no lo es, yo os lo puedo asegurar. Y aprender a vender el producto significa muchas cosas. Significa que tengo que cuidar, evidentemente, cuál es la imagen, cómo estoy presentando mis panes, tengo que cuidar el etiquetado, tengo que cuidar el argumento que yo le doy a mi cliente sobre mis diferentes tipos de panes y cómo los elaboramos, etcétera, etcétera. Controlar los costes, bueno, eso es algo que siempre debería haber sido básico, pero que a día de hoy ya se hace imprescindible. O sea, si no sé de qué punto parto, es difícil que sepa cómo llegar al objetivo que tengo. Entonces siempre lo hemos calculado un poco a voleo. ¿Y a voleo por qué? Pues porque, bueno, nos daba margen como para pagar las facturas y que a final de mes nos quedara dinero. Pero el problema ya no es que eso no está pasando ahora. El problema es que no sé exactamente por qué está pasando. O sea, no sé si me sale de más caro el pan o la bollería o la parte de pastelería que pueda hacer o lo que quiera que sea. No sé hasta qué punto soy productivo. O sea, yo muchas veces hablo con colegas y me dicen que voy apretado de faena y debería meter una persona más. Y claro, siempre me da como una especie de repelús, ¿no? Porque una persona más, primero encuéntrala y segundo págala. Entonces, cuando ya la has encontrado y la has pagado, va directamente contra tu beneficio. Que no digo que no haya que meter una persona si es necesario, ¿eh? Pero evidentemente antes de poner una persona más en mi estructura, tengo que mirar si realmente soy todo lo productivo que debería ser. O sea, tengo que mirar de ajustar tiempos en todo lo que estoy haciendo. Tengo que mirar si realmente todas las elaboraciones que estoy haciendo vale la pena hacerlas. Tengo que mirar todos esos parámetros. Y al final, si determino que necesito una persona más, pues fantástico. Pero desde el primer día que yo pongo una persona, al día siguiente no voy a vender más, voy a vender lo mismo. Pero el coste sí lo tengo ya imputado. Entonces, la productividad es fundamental. Y fundamental como saber los costes. Entonces, si juntamos costes, si juntamos productividad, si juntamos ese marketing, esa venta que tenemos que hacer, pues evidentemente vamos a mejorar y vamos a amortiguar un poco todo lo que nos viene externo y que no podemos controlar, porque evidentemente no podemos controlar que el precio de la harina suba, que el precio del azúcar suba, o que el precio de la electricidad suba, o que el precio de la mantequilla. O sea, ahí no vamos a poder hacer mucha gestión. Bueno, podremos pelearnos con los proveedores para ver si consigo la mantequilla 1 euro más barata. Bien, fantástico, eso no está de más. Pero al final poca diferencia hay. O sea, los distribuidores y las mantequillas y el azúcar y demás tienen unos precios que van a oscilar, pero que no son determinantes para este tema, ¿no? O sea, es mucho más determinante saber cuánto me está costando hacer el croissant, porque luego ya determinaré yo si la mantequilla es relevante o no en esta ecuación. Si solo miro que he abaratado el precio de la mantequilla, 1 euro el kilo, pues bueno, a lo mejor no estoy teniendo en cuenta que en los recortes estoy perdiendo un 10% de mantequilla y me estoy comiendo ese euro de ahorro. Son muchas cosas, son muchos parámetros los que hay que conjugar y evidentemente siempre le digo lo mismo a los compañeros. Oye, cuando somos más caros es cuando estamos en el tablero haciendo barras y tal, y quizás sea donde estamos más a gusto, ¿no? Pero evidentemente tenemos que dedicarle una parte de nuestro tiempo de trabajo a hacer de empresarios, a hacer de gestores. Entonces a veces vale la pena apartarse un poquito del tablero, como digo yo, y mirar la empresa con un poquito más de perspectiva. Yo hace poco tiempo estaba en casa de un muy buen amigo y me decía, oye, que quiero que mi hijo vaya y haga un poco de formación y vaya a ver a otros compañeros. Y me decía, ¿qué me recomiendas? Digo, pues mira, lo primero que te recomiendo es que no salga. ¿Y que no salga por qué? Pues porque lo primero que tiene que conocer es su casa.
Es un chaval que evidentemente conoce muy bien el Obrador, que trabaja de maravilla, además lo quiero muchísimo, él ya sabe de quién estoy hablando, pero conoce muy bien su casa en el Obrador. Sin embargo, no sabe cómo funciona la tienda y eso nos ha pasado durante muchísimo tiempo, ¿no? Cómo funciona nuestro Obrador de maravilla, pero no tenemos claro cómo funciona la tienda. O sea, lo máximo que sabemos de la tienda es, no, es que se ha quejado de que lo quieren más blanquito, no, es que esta pieza me sobra, no, es que este pan no me lo hagas. Yo le decía que tenía que conocer su casa. ¿Por qué? Pues porque al final, como empresarios que somos, tenemos que conocer nuestro obrador, obviamente, pero también tenemos que saber cuál es la problemática de la tienda, porque lo vamos a entender mucho mejor. Y luego a la hora de tener que hacer cualquier modificación en el obrador, nos va a parecer mucho más lógico y sencillo hacerla, porque sabemos la repercusión que tiene. Y lo mismo que os digo, conocer la tienda, os digo conocer la parte administrativa, el que la tenga y el que no la tenga, pues que todos la tenemos, ¿no? Pero que me refiero que, aunque tengas un equipo de gente y un equipo de administrativos que te estén llevando los números, tienes que conocer un poco cómo los están llevando, qué criterios se siguen, dónde está la problemática, porque todo eso al final te hace ver tu empresa desde un punto de vista mucho más general y no desde el punto de vista panadero, y entendedme con el concepto panadero, ¿vale? Porque si no, al final, si solo nos preocupa la masa y que salga un pan cojonudo, pues estará bien, tenemos ya el 50% del trabajo hecho, pero falta el otro 50%. Y si no atendemos bien al otro 50%, evidentemente, no nos va a salir. Fijaros en una cosa muy, muy curiosa. Os decía al principio, hay muchas empresas que están cerrando, lo cual es una pena y me sabe muy mal. Pero por otro lado, también os tengo que decir que, claro, hay muchas empresas que están cerrando, pero es que hay una falta de cultura empresarial brutal. O sea, yo he hablado con compañeros que les decía, pues es que tienes que subir el precio sí o sí. O sea, es imposible que mantenga los precios con las subidas que está viendo. Y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Pero es que si subo los precios van a dejar de comprarme. Digo, hombre, vamos a ver, que habrá gente que dejará de comprarte, seguro. Porque siempre hay un porcentaje que va a dejar de comprar. Pero evidentemente, siempre le hago la misma reflexión. O sea, si estoy vendiéndole a 10 clientes y estoy palmando dinero y subo mi precio y ahora resulta que solo le vendo a 6 clientes, pero a esos 6 le gano dinero, pues hombre, no sé dónde está la duda, la verdad. ¿Por qué? Pues porque al final, que solo gano de 6, pues evidentemente voy a ganar mucho menos, pero sé que estoy ganando. Ahora, si le vendo a 10 y estoy palmando, lo único que estoy acelerando es mi cierre. Y esto que parece tan de perogrullo, tan sencillo, tan lógico, pues no se da. Porque al final te acaban diciendo, sí, bueno, quizás tengas razón, pero yo no voy a subir los precios. Y siguen ahí, ¿eh? Y siguen ahí hasta que cierran, obviamente, ¿no? Porque claro, perdiendo dinero, no conozco muchas empresas que aguanten en el tiempo, a no ser de que se llame Estado, que ahí sí que se puede tener más deuda y nadie viene a reclamar. O sea, esa la pagamos entre todos y se apaña. Pero las empresas privadas no podemos estar perdiendo dinero porque evidentemente viene una póliza de crédito o viene un crédito o viene lo que sea, pero si sigo perdiendo dinero pues se va a gastar igualmente. Entonces, estas cosas que son duras, son difíciles, son cambios que nos cuestan muchísimo, ¿vale? Al final tenemos que hacerla, ¿por qué? Porque tenemos que hacer de empresarios. Y si no, fijaros en que hay modelos de negocio que los seguimos viendo por ahí y que, como en algún otro podcast ya lo he comentado, el tema de la franquicia sigue creciendo. Afortunadamente la gente sigue consumiendo pan y afortunadamente sigue siendo un tema que lo pagan a diario. O sea que tenemos una serie de ventajas que ni siquiera otros tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Pues adaptar nuestros negocios a los tiempos que corren y sobre todo, dedicarle mucho más tiempo, vuelvo y repito, y lo he dicho muchas veces y lo diré muchas más, a ser más empresarios que panaderos. Para panaderos ya sabemos. Ahora, ser empresario no es simplemente tengo una panadería, abro, vendo y gano dinero. Porque para ganar dinero hay que gestionar bien. Y si no gestionamos bien, pues evidentemente no lo va a dar. Entonces, vuelvo a la comparación de los tipos de negocio. Fijaros que seguimos viendo panaderías que funcionan de maravilla. De maravilla me refiero desde fuera, ¿eh? Luego hay que conocer las tripas porque muchas veces ves sitios donde se vende muchísimo y no significa que se gane muchísimo, ¿vale? O sea, yo siempre pongo la misma comparativa, ¿no? Cuando alguien me dice, yo que facturo 1 millón, fantástico, ¿eso te impresiona? No, en absoluto.
Me va a impresionar lo que ganes, no lo que factures. Pues si facturas 1.000.000 y al final de año estás ganando 20.000, y a lo mejor hay otro que factura 500.000 y al final de año está ganando 20.000 igualmente, el otro lo está haciendo mejor que tú, ¿eh? Porque evidentemente su riesgo es mucho menor y sigue ganando lo mismo, o sea que algo estará haciendo. Y aquí os doy un consejo: si no lo tienes claro, si no sabes innovar, si no sabes por dónde enfocarlo, copia, copia. Mira a ver qué compañeros están haciendo las cosas, de manera que tú veas que están funcionando y que les va bien, y pregúntales. Si hoy en día tenemos algo buenísimo y es que compartimos un montón entre todos, y pregúntales y mira a ver qué referencias hace y si hace todos los productos o alguno lo comercializa porque no es rentable o porque no tiene medios o porque no tiene personal suficiente, que también puede pasar. Entonces, si no lo tienes claro, si no sabes cuál es el punto de partida, copia. Copia al que vaya bien. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo juego al ajedrez y hombre, siempre me gusta más jugar con gente que sabe más que yo que no que sepa menos. Porque si sabe menos que yo, poco voy a aprender. Voy a tener más práctica y siempre acabas aprendiendo algo, pero evidentemente cuando juegas con alguien que sabe más que tú, pues aprendes mucho más rápido. Porque cuando te dan, pues eso, te fijas en qué está haciendo y cómo lo está haciendo y mejora tu juego. Pues en este caso, recomendación, hacer lo mismo. Fijaros en la gente que le está yendo bien y si tenéis ocasión y tenéis oportunidad, preguntarles, porque seguramente os contestarán con mucho gusto. Y si no tenéis ocasión porque no los conocéis o no estáis en el sitio, pues analizad un poquito, darle un poquito de tiempo a esa parte empresarial para analizar qué es lo que está haciendo, en este caso, otro compañero. Si le está funcionando bien, pues vamos a copiarlo sin ningún tipo de problema. El objetivo y la intención siempre es el mismo, y es que nuestro negocio cada día vaya mejor. Y nada, con estos 4 consejitos y con estos comentarios os voy a dejar. Espero que, como siempre, os dé por lo menos para poder reflexionar. Y si estáis en una buena situación, me alegro un montón. Y si estáis en una situación complicada, pues a veces es mejor pararse y analizar y pensar que no seguir enfrascado en lo mismo, porque cuando hacemos algo y no funciona, si seguimos haciéndolo no va a cambiar, va a seguir sin funcionar. Entonces hay que darle una vuelta a los temas, ser más profesionales en cuanto al tema empresarial y echarle, como siempre, muchas ganas, pero sobre todo también mucha cabeza, que eso nos ahorrará un montón de tiempo y un montón de trabajo y un montón de disgustos. Y como siempre os digo, pues ya sabéis, pensar, amasar y crecer. Un saludo y hasta la próxima. Cuidaros mucho.